Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Miembros de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación contra el COVID-19, convocados por UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, ofrecieron una conferencia de prensa para, entre otras cosas, expresar su preocupación sobre la falta de transparencia en las jornadas de vacunación en Venezuela y reiterar que no han sostenido nuevos encuentros con el Ministerio de Salud desde hace casi 7 semanas. Además, alertaron que el país atraviesa una segunda ola epidémica de alta duración. El médico infectólogo Julio Castro destacó la necesidad de que los venezolanos conozcan detalles del planteamiento que desde las sociedades científicas han presentado a las autoridades sanitarias para la ejecución de un plan nacional de vacunación que hasta la fecha no ha sido divulgado. Castro destacó que la información en el país es confusa y subrayó que la lógica sería ajustar la disponibilidad de vacunas con grupos específicos relacionados con un riesgo progresivo. No es verdad que el personal de salud esté vacunado y no es verdad que los mayores de 65 estén vacunados. Por lo tanto, la lógica, y esto es una lógica con la cual estamos de acuerdo, y es la propia lógica del Ministerio de Salud, de su documento, pareciera no llevar la secuencia que originalmente se planteó. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, expuso que existen muchas debilidades asociadas a que no se ha publicado un plan de vacunación que brinde información básica. La no publicación de un plan nacional que debe tener rango, fuerza y valor de decreto de Estado para un país, lo que hace es generar un dibujo libre, genera que el Estado haga lo que sea y plantee circunstancias que no están dentro de lo que está pautado en un plan. Recientemente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que el 90% del personal sanitario del país ha sido vacunado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Jueves son los días de mayor flujo de ciudadanos migrantes cubanos, haitianos, africanos y venezolanos que salen desde Necoclí, toman un bote y en 2 horas llegan hasta aquí, hasta Capurganá, en el departamento de Chocó, en Colombia, para luego adentrarse a la selva del Tapón del Darién. Hablamos con el ciudadano Leonel Torres, quien dejó en La Habana, en Cuba, a toda su familia. Ha sido como el de todo inmigrante, difícil, duro, pero a la vez me he sentido seguro porque cada día me acerco más al destino que quiero llegar. Toda esta trayectoria la he recorrido solo, no he necesitado coyote, no he pagado nada. Solo he ingresado por mis mismos medios, cogiendo buseta. Alrededor de $50 deben pagar estos migrantes para poder llegar aquí a Capurganá en bote. A Andrés Felipe Vargas es el gerente de la empresa de transportes marítimas quien se encarga de apoyarlos con esta travesía. De aquí desde el municipio de Necoclí a Capurganá es un trayecto de 1 hora y media en nuestras embarcaciones cómodas, seguras y con todos los cumplimientos y reglamentos de DIMAR. Y en el momento ya de que llegan a Capurganá empiezan una travesía por tierra que puede durar un promedio de 8 días, 5 días hasta el primer pueblo panameño. Y al llegar aquí a Capurganá, los migrantes deben tomar una travesía de alrededor de 5 días por la selva más peligrosa que tiene el mundo, el Tapón del Darién. Jair Díaz, Voz de América, desde el municipio fronterizo colombiano entre Colombia y Panamá. La Argentina se abstuvo de firmar el documento emitido por 59 países, en el cual se repudiaron las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, la libertad de los dirigentes opositores encarcelados y el llamado a elecciones libres. Desde la Cancillería intentaron justificarlo diciendo que si bien acompañan en todos sus términos el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la negativa responde a una tradición argentina de no firmar documentos conjuntos en contra de un país y que se opone a modificar sistemas electorales de otros países. Esta medida generó duras respuestas en distintos dirigentes políticos locales y también en el Congreso Nacional. El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, señaló que este camino diplomático aleja al país de las naciones democráticas del mundo. Estamos hablando de eso, dictaduras, y que Argentina, que vulnera además su propia política de derechos humanos. Es muy interesante el rol de las organizaciones de derechos humanos en Argentina, el silencio de sepultura que tienen. Estas políticas y estos encolumnamientos con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, son con países que vulneran y lesionan los derechos humanos, que cometen torturas, que matan a opositores, que ponen presos a opositores. Es inexplicable, para satisfacer a los sectores radicalizados de la interna del propio gobierno. Mientras, la diputada Patricia Bullrich, líder de la oposición Juntos por el Cambio, dijo que el gran desafío
es derrotar al gobierno kirchnerista en las elecciones legislativas de medio término para empezar a cambiar estos lineamientos. Frenar que Argentina no sea Nicaragua. No sea un país que va hacia un régimen autoritario absolutamente represor como es hoy Ortega. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. El gobierno mexicano confió en que el retiro para consultas de su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, como una herramienta diplomática para expresar el desacuerdo con las acciones del régimen de Daniel Ortega, sirva para una rectificación. En entrevista con La Voz de América, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, explicó que el siguiente paso de México dependerá de la reacción del gobierno nicaragüense, pero en principio una buena señal sería la liberación de los presos políticos o el cese de hostilidades hacia los opositores. Señaló que la medida más drástica podría ser el rompimiento de las relaciones bilaterales con Nicaragua. Lo primero que esperamos es que el gobierno de Nicaragua reaccione, que tenga algún cambio de ruta en lo que ha estado haciendo, que haya una rectificación. Eso es lo primero. En términos diplomáticos, pues procede declarar persona non grata al embajador acá, dejar las relaciones de México con Nicaragua en nivel de relación consular y no solo diplomática, hacer el retiro definitivo de nuestro embajador y pues la parte más drástica que sería romper absolutamente toda relación con aquel país, que esperamos por supuesto no llegar a esto, sino México pues está llamando la atención a que haya una rectificación. El subsecretario de Relaciones Exteriores aclaró que no hay plazos fatales e hizo votos para que se restablezca lo más pronto posible el orden democrático y que no se transgreda la paz social. Hay muchas acciones que se pueden realizar, la liberación de los presos, la suspensión absoluta de las hostilidades a los opositores, y dado el nivel de difusión que han tenido las acciones de fuerza, las acciones coercitivas que han realizado ellos, es lógico que se espere por lo pronto la liberación de algunos presos, ¿no? El subsecretario Reyes Zúñiga detalló que hasta el momento no hay solicitudes de asilo y no se tiene tampoco ningún reclamo de algún mexicano radicado en Nicaragua. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El periodista y director de Confidencial y esta semana Carlos Fernando Chamorro confirmó que salió de Nicaragua por segunda vez luego que el lunes la Policía Nacional allanara su vivienda. Chamorro denunció a través de su programa de televisión la persecución sostenida del Estado contra la prensa independiente, en lo que considera una tercera jornada de represión y allanamientos para castigar el trabajo de reporteros nicaragüenses. No hay ningún cuerpo del delito del que puedan a mí imputarme algún crimen. Me llegaron a capturar y presumo yo que después van a inventar algún delito criminal. Pero además la Policía Nacional detuvo al cronista deportivo Miguel Mendoza, crítico del presidente Daniel Ortega, acusándolo de violar la ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la que ha sido utilizada por el oficialismo para justificar las aprehensiones en contra de al menos 28 personas. No obstante, desde la sede de la Cancillería en Managua, el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, negó ante el Consejo de las Naciones Unidas que las recientes detenciones tengan algún interés político. Son leyes similares o iguales a la de cualquier país del mundo, pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares. Al menos 4 reporteros independientes que han sido citados por la Fiscalía han denunciado amenazas en su contra, entre ellas la eventual aplicación de la ley de ciberdelitos aprobada recientemente en Nicaragua y que estipula condena a prisión por lo que el gobierno considere noticias falsas que causen zozobra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La realidad política y social en Nicaragua preocupa y se sitúa en el punto de mira internacional luego de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciase el detrimento de la situación de los derechos humanos en el país. Mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre.
Desde Ginebra y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet denunció graves retrocesos en la crisis política y social que vive el país centroamericano y que afecta a las libertades básicas de los nicaragüenses. Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional. Las anteriores acciones en su conjunto generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo. Ante este escenario, la alta comisionada de los derechos humanos llamó al gobierno de Ortega a cambiar de forma urgente el curso de sus acciones de cara al proceso electoral de noviembre, lo que implica la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes. Por su parte, el canciller de las Relaciones Exteriores del gobierno nicaragüense, Denis Moncada, respondió a las acusaciones. Avanzamos a pesar de los imperialistas de la tierra, en todas sus criminales complicidades, porque somos dignos y esforzados y porque no somos colonia de nadie. Moncada tachó de difamaciones las palabras de Bachelet y aseguró que su gobierno avanza con alegría hacia el cumplimiento de los objetivos trazados por Naciones Unidas para la vida buena, justa, armoniosa y sostenible de todos y todas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El gobierno estadounidense, en un comunicado, anunció las cifras finales de donación de vacunas contra el COVID-19, de las cuales 60 millones serán entregadas a través del mecanismo internacional COVAX y los otros 20 millones de forma directa a algunos países. Sin embargo, y a pesar de ser esta la meta de la Casa Blanca y de estar listas las vacunas en Estados Unidos, probablemente no se cumplirá la cuota de 80 millones de dosis entregadas antes de finales de junio debido a escollos regulatorios y otros problemas en los países destinatarios. Así lo anunciaron funcionarios de Washington cuando se dio a conocer el plan de entrega de este material. La Casa Blanca aseguró que su objetivo es incrementar la cobertura global de la vacunación contra el COVID-19 y al mismo tiempo recalcó la importancia de prepararse para nuevos brotes e insistió en priorizar a los trabajadores de la salud y otros grupos vulnerables según datos de salud pública. Por ahora llegarán unas 14 millones de vacunas a países de Latinoamérica y el Caribe como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Semanas atrás, el presidente Biden anunció que Estados Unidos donaría 80 millones de vacunas y recalcó que se trataba de una hazaña hasta 5 veces mayor de la que ha donado cualquier otro país en el mundo, incluso más que China y Rusia, quienes han donado 15 millones, y prometió que Estados Unidos será el arsenal de vacunas para el mundo. Adicional a esto, el mandatario estadounidense anunció la compra de otras 500 millones de dosis de la empresa Pfizer para donar al exterior y afirmó que los primeros envíos se efectuarán en el mes de agosto. Por ahora, muchas de estas vacunas hacen parte del sobrante que hay en Estados Unidos, donde la demanda de dosis ha disminuido en las últimas semanas, ya que más de 177 millones de habitantes han recibido por lo menos una inyección. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del atropellado proceso de vacunación en Venezuela, país que, según datos oficiales, ha recibido al menos 3.200.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sobre ese tema, Jaime Moreno entrevista a Julio Borges, comisionado de la oposición venezolana para Relaciones Exteriores, en el programa de La Voz de América Venezuela 360. Yo creo que lo importante es que entendamos que hay una realidad en este momento en Venezuela que, además de todos los problemas, se agrava también con el tema de la vacuna. Me refiero primero a un Maduro que ha prometido que iban a llegar millones y millones de vacunas. Lo dijo a principios de año que íbamos a tener 10 millones de vacunas y no han llegado ni siquiera 2 millones de vacunas. Y se ha creado, que es lo peor, un gran mercado negro de corrupción en las vacunas, en la aplicación de las vacunas. Todo tiene que ver de acuerdo a tu palanca o a tu conexión con el régimen o a tu capacidad para pagar. Y se han reportado hasta precios de $600 por vacuna. Ahora, las vacunas que estamos todos empujando para que lleguen a Venezuela no pueden someterse a ese sistema de corrupción. Por eso es tan importante que, además de conseguir las vacunas, los organismos multilaterales también entren en Venezuela
para supervisar y para hacerle seguimiento junto con la sociedad civil a todo lo que significa el proceso de distribución de esas vacunas y evitar lo que en Venezuela es algo generalizado por parte del dictador Maduro, que es corromperlo todo y llevarlo a un mercado negro como Cuba o como cualquier país comunista. Algunas personas van al extremo de decir que no es bueno mandarle las vacunas a Maduro porque las va a poder utilizar de golpe como un mecanismo de chantaje político en Venezuela. ¿Ustedes qué piensan de eso? No, el venezolano está sufriendo enormemente por el problema de la vacuna. Y cuando digo el problema de la vacuna me refiero a dos cosas. A que no han llegado vacunas suficientes y, en segundo lugar, a que las pocas que han llegado han entrado en esa especie de sistema corrupto de mercado negro y de gracia política que me refería antes, como todo sistema corrupto. Quiero poner una cifra que puede proyectar lo que es la situación de Venezuela. Al ritmo que se está vacunando ahora a los venezolanos, para poder completar la meta de venezolanos vacunados, podríamos esperar cerca de 50 años para terminar lo que otros países, incluso de la región, están haciendo de manera muy eficiente. Caso de Chile, caso de Brasil, caso de Colombia, entre otros países. De manera que ahí negar la vacuna a los venezolanos es un crimen. Lo que tenemos que hacer es que haya la suficiente presión, la suficiente presencia de los mecanismos y de los organismos multilaterales para que la vacuna que llegue a Venezuela y que estamos empujando para que llegue a Venezuela no entre en esa espiral de corrupción, sino que pueda ser distribuida a las poblaciones que lo necesitan más. Es decir, que entren dentro de las instituciones que hay del gobierno, pero que tengan la asistencia y como una verificación de los donantes y de las organizaciones. ¿Es lo que quieren decir? Me refiero a que no entren en el sistema corrupto que en este momento está teniendo miles de lugares de mercado negro en Venezuela, donde se privatizó la vacuna y donde se privatizó la aplicación de la vacuna. Eso hay que evitarlo a rajatabla, y que la aplicación de la vacuna pueda tener el control de la sociedad civil, el control de los organismos multilaterales, y que se puedan utilizar, como en todas partes del mundo, diferentes puntos que no se politicen. Por ejemplo, Maduro ha dicho que para ponerse la vacuna hay que tener el carné de la patria, que es un carné que se utiliza para someter políticamente a los venezolanos. Y eso al final lo que busca es instrumentalizar, ir contra la dignidad de los venezolanos, como se hace en todos los temas, la comida, el trabajo, y eso es algo que en esta oportunidad tiene que contar con la presencia internacional y de nuestra propia sociedad civil para evitar que Maduro siga utilizando totalitariamente el tema del COVID y el tema de la vacuna. Era Julio Borges, comisionado de Juan Guaidó para Relaciones Exteriores, hablando sobre cómo el problema de la vacunación en Venezuela se agrava por las situaciones ya existentes. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.